Hola a todas, todos y todes. Bueno, sí, mi nombre es Amelia. Básicamente, esto es algo muy pequeñito de lo que he trabajado sobre Auri. Lo estoy trabajando desde que tengo como 14 años, antes de ingresar a historia, hoy tengo 30. Entonces imagínense el tiempo que llevo como mirando fijamente a este personaje. Y una de las tantas reflexiones que me generó pues investigar esto era que su cuerpo fue robado en el 2017 cuando yo estaba estudiando historia. Entonces no hubo ningún tipo de justicia alrededor de ese robo. Y en este momento todavía sigue siendo un tema de conversación. Hoy quizás les muestre como unas pinceladas de lo que es este personaje, ¿sí? Yo lo traje a la luz de las independencias, sin embargo existe el Auri político, existe el Auri pirata, existe el Auri que está en los mitos fundacionales de lugares como Galveston o Soto la Marina. Y bueno, intentando aproximarnos al Día de la Afrocolombianidad, como raizales no siempre nos reconocemos bajo esta fecha que se conmemora hoy. Sí, porque Auri para 1818 ya había ordenado la liberación de los esclavizados, sí, que se los puedo explicar más adelante. Y eso nos lleva también a pensar de manera crítica que primero las prácticas negras en torno a temas emancipatorios no son homogéneas, ¿no? Que por ejemplo en un archipiélago como San Andrés y Providencia, que hace parte de este gran circuito transfronterizo de la Caribe Occidental, nosotros vemos la liberación de una manera totalmente distinta. Sí, entonces hoy en San Andrés el Día de la Afrocolombianidad no hace parte de nuestros diálogos de manera amplia, sin embargo sí sería muy bueno pensar el por qué en San Andrés y Providencia no hablamos sobre las independencias. Yo no sé si ustedes han preguntado eso. ¿Por qué en el marco de la historia nacional no aparece San Andrés y Providencia en estos relatos, ¿no? Y un camino para esa reflexión fue mirar a Auri desde estas miradas historiográficas, biográficas, ¿no? ¿Quién era él? ¿Sí? En el siglo XX, en los Tres Luises del Caribe, Duarte French, el maestro Cacua Prada, muchos historiadores colombianos intentaron escribir sobre este personaje. Sin embargo, la historia tenía vacíos y algunos hechos ficcionales, ¿sí? Entonces, hasta el momento ni siquiera se ha aclarado cuál ha sido su muerte. O sea, dicen que se cayó de un caballo. O sea, son tantas cosas que hablar de este personaje. Y hoy, como les digo, voy a hablar de una pequeña parte, también concentrándome un poco en su biografía y de sus acciones, particularmente en la Nueva Granada, particularmente en lugares como Cartagena, San Andrés y Providencia, Santa Marta, a propósito de los 500 años de Santa Marta, y una mirada un poco no sé si superficial, a cómo Francia también nos construye una idea de lo que es republicanismo en el siglo XIX, ¿no? Que gran parte de esa idea fue impulsada por estos corsarios pro-republicanos provenientes de estas marinas napoleónicas. Otra cosa que quiero mencionar es que la historia de Luis Michel Ory habla particularmente sobre cómo se construyen las primeras marinas republicanas de Colombia. Después de su muerte, con todo este tema de Padilla, se empieza a pensar cómo se va a construir una marina republicana. Incluso gran parte de sus soldados entran a estas marinas y empiezan a ir en la defensa de lo que serán las futuras guerras. Aunque si hablamos de marinas republicanas y sistemas de ultramar, la Nueva Granada no era como lo más prominente, ¿sí? Entonces, esa es una de las tantas cosas. Y otro punto que me parece importante antes de empezar la presentación es esta relación con Haití, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Colombia, o bueno, en la Nueva Granada, o hablamos de Colombia particularmente y los últimos estudios sobre el tema, hablan sobre estos aportes de Haití a la independencia, etcétera, en términos materiales, logísticos, en fin, tantas cosas. Pero, ¿cuáles fueron los mecanismos para llegar a estos, no? ¿Cuáles fueron los mecanismos particulares? ¿Cómo fueron las negociaciones? ¿Cómo fueron los acuerdos, los pactos, los armisticios? Y un camino fue en 1816, la reunión de los Cayos, que definió cómo serían estas formas de apoyo a estas luchas que se estaban librando acá. Entonces, ¿listo? Sí.
Bueno, a ver. ¿Te quieres poner aquí? No, si me ven bien y me escuchan bien, súper bien. Yo soy historiadora, sin embargo, hablo desde tendencias caribeñas propiamente. Es decir, trabajo de manera conceptual, trabajo autores caribeños, en este caso Juan Bosch, que fue político, etcétera, y Juan Bosch me permitió como darle una mirada a la forma en la que Auri se anunciaba en el tiempo, ¿no? Porque todo el mundo me decía, no, es que él es un pirata, es que él es un corsario, pero a largo plazo la mirada en que le pude dar a Auri, incluso mirando los textos de un franco-chileno, bueno, ahorita lo recuerdo, yo lo miraba más como un nacionalista, ¿sí? más que un personaje imperialista. ¿Y por qué razón? Porque como que en alguna parte del tiempo ya él no estaba pensándose como otros soldados napoleónicos de extender el imperio francés a lo que sería la Nueva Granada, sino de liberar esta. Entonces Juan Bosch, que escribe un libro que retrata la larga duración de los estudios históricos del Caribe, los enuncia de tres maneras. Primero, que la historia del Caribe se caracteriza por describir el dinamismo imperial entre el siglo XVI y XVII, ¿sí? Hablando sobre esta expansión europea. El segundo momento es cómo se han generado estas economías azucareras, plantacionistas en todo el Caribe, ¿sí? Y cómo estas vienen acompañados con los levantamientos, hablando de la revolución haitiana en el siglo XVIII, hablando de todo lo que se generó en el Gran Caribe. Y el tercer momento es esta lucha anticolonial y nacionalista, en donde pues he podido ubicar a Luis Michel Ory para pensármelo no como un personaje narrativo, sino que también es un personaje que se puede teorizar desde sus emociones, acciones, e incluso también podríamos pensar cómo era el modelo de marinas, o cómo se escribía la historia del mar en ese momento. Entonces utilizo a Juan Bosch como uno de los referentes teóricos, bueno, además de que él es de Santo Domingo y era político en ese momento, para explicar cómo esta figura de Luis Michel Ory se vuelve una figura propiamente antiimperialista, ¿sí? Sí, cómo rompe con eso cuando llega alrededor de 1815, que es cuando empieza el ingreso a las marinas republicanas. No, ya lo voy a explicar. Auri no era caribeño, no era afro, lejos. De hecho, tiene una relación bien conflictiva con la esclavitud, pero full conflictiva, porque eran parte, bueno, por favor, no me hagan hacer spoiler. Pero bueno, Auri era francés. Sí, Auri era francés y es como el fiel producto de la Revolución Francesa, se podría decir así, ¿no? Bueno, Luis Michel Ory. Auri, yo le digo Auri, nace muy cerca de donde estalla la Revolución Francesa. Cuando estalla la Revolución Francesa, si no estoy mal, él tenía alrededor de 3 años. Él no era hijo de militares, ni siquiera tenía una relación directa con la milicia. Él era hijo de artesanos y básicamente, bueno, este es su acta de nacimiento. De hecho, cuando empezaron en Colombia a estudiar a Luis Michel Ory, aproximaban a Ory a un pueblo cercano y no propiamente a París. O sea, les parecía insólito que un parisino primero no apoyara estas ideas, sí, sobre la Revolución Francesa, y segundo, que además de eso no era hijo de ningún político, nada, sino simplemente era hijo de un artesano. Y básicamente su madre tenía más que todo una relación con el hogar. Auri tuvo 2 hermanas, ¿sí? Y ¿por qué menciono estos pequeños datos? Porque cuando empiezo a estudiar el personaje, desde sus biografías, desde sus formas de relacionarse con el mar y con el mundo, me di cuenta que el primer contacto que él tiene para tomar las decisiones militares era su familia, ¿sí? Todas estas fuentes que ven aquí han sido traducidas por primera vez, ¿sí? Estas fuentes están en el Congreso de los Estados Unidos y estaban en un anaquel escondidos y después de mucho tiempo se pudieron recuperar en el 2021 y se tradujo alrededor de 170 cartas que él le enviaba a su familia desde 1800, que él se embarca en el mar, hasta el 20, que él deja lo que es el acta testamentaria.
Entonces, bueno, Auri, primero él era el hijo menor, era el único hombre y por consiguiente era el que iba a ir a la guerra, ¿sí? Auri, entre otras cosas, Auri no llega al mar por casualidad. Auri llega al mar porque su madre queda viuda y definitivamente alguien tenía que asumir como que ese control en el hogar. Esa era como la visión que se tenía sobre Auri en la época. Este es el acta original. Siempre, si podemos leer a Duarte French o a Cacua Prada, ellos siempre van a ubicar a Auri en Bonjour, que es un pueblo, pues saben que mi traducción es un poco extraña, es un pueblo muy cercano de Francia, y lo ubican ahí porque cuando sus padres mueren, todo el archivo transita en ese lugar, ¿sí? Entonces no hay un registro claro sobre eso. Bueno, y también hay otra situación bastante fuerte con los nombres y los apellidos. Como les digo, todo esto son traducciones de alguien que conoce mucho el tema, que se llama Frédéric Beraud. Y Auri entra al mar por esta situación. Dale. Dale. Ay, perdón. Bueno, sé que el cuadro es bastante cansón, se podría decir así. Pero bueno, cuando encontramos un poco la vida de Auri en los testamentos, en las herencias, etcétera, encontramos esto como primera medida de quiénes iban a ser los primeros que iban a heredar, ¿sí? Todo este tema de la familia Auri. Pero ¿qué pasa? Hubo inconvenientes en este camino porque el Auri se escribía de una manera totalmente diferente. Aunque se trata de la misma familia, hubo un error más de registro. Y cuando empezamos a recopilar, ¿sí? Y hablo en grupo porque realmente esto yo no lo he hecho tan sola, cuando empezamos a recopilar todo, empezamos a mirar que la familia Auri primero no solamente eran artesanos, sino que había como una relación muy indirecta. Hay dos familiares que están relacionados con el tema militar, pero no en el mar, sino directamente con la Revolución Francesa. Y la otra situación es que la custodia de los hermanos Auri queda en vilo durante aproximadamente unos 5 años. Es decir, Auri, estando en el mar, todavía era tema de discusión junto a sus hermanas con la familia, porque definitivamente no sabían quién iba a custodiar a estos jóvenes. Y otra situación también es que al final lo terminan adoptando sus tíos. Unos tíos, los tíos Monroe, que son los tíos maternos, que son los que empiezan a intercambiar cartas, y es donde él empieza a decirle lo que está pasando en el Caribe durante su primera incursión, que fue en 1800, que es, bueno, sabemos que estaba Napoleón, sabemos que había estallado la Revolución Haitiana, y sabemos que los militares haitianos estaban profundamente débiles, y los militares franceses estaban profundamente débiles, y uno de esos militares franceses era Auri. Entonces, una de las cosas que también se puede ver en este tipo de cosas, en este tipo de estudios, es que gracias a eso Francia pierde contra Haití por la fiebre amarilla, ¿sí? Entonces, bueno, este es como un estudio de redes, sí, que hice justamente estos días para explicar cómo empieza a circular estos chicos, ¿sí? Y no solamente cómo empiezan a circular, ¿sí? Sino cómo empiezan a hablar sobre herencias, ¿sí? Entonces el joven Auri, mírenlo aquí está, ¿sí? Este es Auri, y los que están en azul, esas son sus hermanas. Hay otros que también, Franco y Jory, que pues eso es como una incógnita, nadie sabe quién es, sí, pero pues ahí lo agregué, sí, porque me llamaba mucho la atención. Estos son los primeros circuitos de tránsito de estos muchachos, ¿sí? Y no solo los primeros circuitos de tránsito, sino que esta tutela se da en 1803, y esta tutela se da cuando él ya tenía aproximadamente 3 años en el mar, ¿sí? Y esta tutela lo que hacen, ¿sí? Es, bueno, para mí, yo les digo, me parece súper importante, es definir cómo se van a repartir las primeras herencias. Pero ¿qué pasa particularmente? Auri, en 1802, ya se encontraba circulando en el Caribe.
Y lo que manifestaba en las cartas, que más adelante verán, era que él ya tenía el deseo de regresarse. Y sus tíos, como respuesta a esto, le decían, ¿pero por qué te vas a regresar si aquí no hay nada? ¿Sí? Como uno de los tantos diálogos que existía en la época. Sí, como que no hay herencias, no hay nada, entonces ¿para qué te vas a regresar? Entonces este tema tutelar en la vida de este personaje fue profundamente importante, primero porque no se conoce. Sí, todo el mundo, todos los que han escrito sobre Auri, le comentaba aquí al colega, que todos los que han escrito sobre Auri han tenido un total desconocimiento sobre su pasado. Entonces, estos son los primeros fondos o registros sobre una vida íntima que nos permite ver el por qué él tuvo estas actuaciones más adelante en las marinas republicanas. Porque de hecho él fue la amenaza para los españoles, para los ingleses, para los franceses, para todo el mundo. Entonces, espero que esta prosopografía nos ayude como a aproximarnos, a mirar cómo fueron sus primeros años de vida íntima, ¿no? ¿Listo? Sí, sí. Bueno. Como les comentaba, bueno, este es un retrato del maestro José María Espinosa, aún un poco desconocido, o sea, no he encontrado tanta información sobre este cuadro, ¿sí? Como les decía, la vida de Luis Michel Ory empieza en 1800, cuando pues mucho antes muere su padre. Empieza muy joven, a los 15 años. Y un dato como para adelantarnos también, cuando él tenía 19 años, él es el militar que en Cartagena hunde, o sea, voy a poner así, hunde gran parte de las embarcaciones españolas, o sea, era el terror, si se podría decir así. Como les mencionaba, él le propone a sus tíos en ese noviembre regresarse en 1801, porque él ya veía como algo suficiente ese servicio a la Marina. Quizás las letras estén un poco pequeñas, pero es que no quería recargar tanto. Sí, y no solamente eso, él también dice que se veía obligado a eso. Otra cosa que también me parece muy importante es que él llega a Haití cuando Leclerc, el cuñado de Napoleón, cuando todos estaban todo estaba estalladísimo. Entonces él no llega a un Haití bien. El primer puerto de donde sale Auri es el puerto de Brest, que es uno de los puertos marinos más importantes. Aquí, en este periodo, él no se anunciaba como corsario. Él de eso todavía era un marino republicano, napoleónico, no sé qué, y él no tenía ninguna relación con lo que es la vida criminal de la época. Eso me parece muy interesante porque cuando él empieza a navegar por el Caribe, el primer lugar que llega... ¿Ya? ¿Ya pasa? Sí, sí, sí. El primer lugar que llega es a Martinique. Se llama Martinica, que pues en su momento era una estancia francesa. Sin embargo, era de los lugares franceses acechados por ingleses. Entonces, esto sí fue un tema bastante dramático, porque entonces ellos empiezan a moverse por todo el Caribe con fiebre amarilla. Entonces él en este momento le escribe a su familia de que de todo el Caribe, lo menos devastado eran esas islas, ¿sí? O sea, estamos hablando de que Haití desde el 95, si no estoy mal, estaba súper estallado, no había pactos ni negociaciones, y la cantidad de soldados muertos, incluso el mismo Toussaint Louverture ya estaba siendo capturado para este periodo, no había ningún pacto de negociación. Entonces, claro, el Caribe, alguien en algún momento, le escuché que el Caribe durante el siglo XVIII era comparar hoy en día un lugar de Medio Oriente en pleno conflicto, ¿no? Entonces, ese era como el tema de Auri en ese momento. Entonces, él manifiesta, está pasando esto. También hay otra cosa que me parece muy interesante, es las consecuencias del Tratado de Amiens, ¿sí? Que era como este pacto que se hace entre ingleses y franceses para la paz en ese momento, que al final se violan las leyes de neutralidad y no ocurre absolutamente nada. Sin embargo, este personaje logra captar la idea de que este pacto, por lo menos en ese año, había influido muy, muy fuertemente en la protección de los militares napoleónicos, ¿no?
Bueno, otro tema que quisiera mencionar aquí, estoy hablando al maestro Cacua Prada un poco, porque después de todos sus recorridos por el Caribe, él empieza a prestar servicio y empieza incluso a tener su primera goleta, que es La Venganza, en ese lapsus. Pero ¿qué pasa? Cuando él estaba en ese ejercicio, y aquí entendemos las motivaciones de por qué muchos corsarios ingresan más a las guerras de independencia, y no por un resentimiento napoleónico como lo han intentado vender, sino porque definitivamente hubo una violación en los derechos navales en ciertos momentos, particularmente en este periodo. Y en 1812 o mucho antes se crea una sociedad llamada los Caballeros de Baltimore. Los Caballeros de Baltimore eran estos soldados y militares venezolanos que crearon una sociedad económica para financiar la defensa de algunas zonas de la Nueva Granada. Ahí encontramos a Pedro Gual Escandón, que fue secretario de Relaciones Exteriores, el que creó una de las primeras políticas de relaciones exteriores entre lo que es Venezuela. Voy a ponerlo de esa manera para no embolatarnos. Entonces, una de las tantas cartas que hay, son full cartas la verdad, son estas declaraciones donde él explica que le comisaron la goleta, que gracias a esa posición él le va a tocar ingresar a las independencias, y estos Caballeros de Baltimore para 1812, con todo este nuevo levantamiento de las independencias, la entrada de Pablo Morillo, empiezan a seducir a estos soldados napoleónicos que definitivamente ya no tenían protección alguna en las costas. Es decir, el triunfo de Haití implicó para Francia un debilitamiento marino bastante fuerte. Y otra cosa que también fue Trafalgar. La batalla de Trafalgar implicó que Francia incluso también se debilitara militarmente en el mar. Entonces todos estos factores provocaron que no solamente Ory entrara a ser uno de los militares más importantes de lo que era la Nueva Granada, sino que también del mundo. Y ya les voy a explicar del mundo, porque una de las cosas es entender que este personaje no era de un solo lugar. Fue gobernador de Galveston, fue militar en el Río de la Plata, también estuvo por Jamaica, estuvo en Soto la Marina, que es un estado de México. Sí, era un personaje, bueno, yo lo voy a llamar así, transfronterizo, ¿no? Está en muchos lugares. Y en efecto, el estado deteriorado del Caribe provocó que las campañas de insurgentes, o sea, hay que mirar, se volvieran como un tema muchísimo más legítimo, ¿no? ¿Sí? Entonces ya no estamos hablando de piratas ni de corsarios, estamos hablando de generales militares al servicio de las independencias. Entonces, esta es una de las tantas cosas que me gustan del tema, y es cómo el personaje puede decirle a uno tantas cosas sobre economías y cosas, y una de esas fue cuando él decide ser corsario, ¿sí? Que me parece súper significativo. Primero porque no tenía dinero, o sea, imagínense este escenario: los soldados napoleónicos quedaron en total desamparo en el Caribe, es decir, no tenían ni siquiera cómo generar un ejercicio de retorno, ¿sí? Muchos se quedaron ahí, han sido muy pocos los militares marinos que se regresaron a Francia. Incluso uno de los planes de Francia en algún momento fue reconectar o saber cuáles habían sido los militares más famosos del Caribe para generar estos procesos de repatriación. Bueno, en el año en el que iban a hacer eso con Aury se robaron el cuerpo, entonces fue algo profundamente imposible. Entonces, gracias a estos ejercicios y estas financiaciones de manera legítima que se estaban dando alrededor de las campañas de independencias neogranadinas, ¿sí? Él empieza pues a anunciarse como francés, ¿sí? Incluso él era el terror del Caribe en el siglo XIX, y es algo bien fuerte, porque esto no lo digo yo, pues. Entonces lo escuché a varios colegas españoles que cuando yo les hablaba de Aury lo denunciaban como esclavista, como el terror, o sea, todo. Incluso en el primer año, a sus 19 años, logró derribar 36 embarcaciones españolas, aunque bueno, más adelante las pierde.
Auri, en su primera declaración, habla sobre cuánto recibe, ¿sí?, alrededor de ese ejercicio de ser corsario, que aparentemente era rentable. Mucha gente lo compara con la idea de ser mercenarios y no sé qué tan viable sea pensárselo de esa manera, porque aquí había una configuración ideológica particular. Estamos hablando de que también estos personajes estaban buscando dinero, libertades, beneficios e incluso generar soberanías en ciertos territorios. Bueno, entonces encontramos aquí al señor Pedro Gual Escandón. Él, claro, él súper preocupado porque no tenían una marina republicana decente, o una, voy a ponerle así, una protomarina, porque todavía no estábamos conformados como una república como tal. Él dice, bueno, pero ya, yo creo que es el momento de pensarnos desde la contratación de las insurgencias. Él era secretario de Relaciones Exteriores, así se llamaba en ese momento, y él dice, bueno, vamos a meterle la ficha a esta situación. Desde 1812 empiezan las negociaciones para que no solo Auri, sino todos los franceses que habían estado abandonados en el Caribe llegaran a ser parte de estas tropas patriotas. Sin embargo, hay un tema bastante conflictivo y es la entrada de Simón Bolívar en estas negociaciones particularmente. Sí, porque sé que estamos en la casa de Bolívar, pero definitivamente hay un tema, y es que Bolívar no tenía muy buena relación con la extranjería, ¿sí?, y mucho menos con estos corsarios prorrepublicanos, y todo eso a raíz de Haití. Entonces, bueno, este es un capítulo de todo lo que se ha escrito. Bueno, eso fue lo que escribí para esta presentación. Sin embargo, les puedo compartir muchísimo material sobre el tema. Pedro Gual y el canónico chileno José Madariaga, por eso las banderas de Auri son argentino-chilenas, empiezan a negociar, ¿sí?, sobre las garantías para participar en una guerra de independencia desde Cartagena. ¿Sí? Hay un dicho muy famoso en el Caribe, y es: Colombia le da la espalda al mar, ¿sí?, en términos de estudios sobre independencias construidas desde los mares. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, cuando empieza todo este tema, esta negociación, empieza, bueno, vamos a co-crear, vamos a ponerlo así, no sé cómo de otra manera plantearlo, estas expectativas para crear una guerra en el mar, empiezan a designar a estos corsarios, no corsarios, o sea, no les dan ni siquiera patentes de corso. Ellos empiezan a ser tenientes, líderes de escuadrillas, comodoros. Entonces ya la legitimidad empieza a transitar, ¿sí? Entonces ya de ser piratas devenidos, voy a ponerlo así, ya eran corsarios republicanos, y de ser estos corsarios republicanos ya eran dirigentes políticos y militares de lo que sería Cartagena en ese periodo particularmente. Y me gusta muchísimo este periodo porque una de las que escribe eso es Soledad Acosta de Samper. Ella dice, es que Cartagena está infestada de piratas, están en todos lados, o sea, pero es una cosa, yo la leo y me parece extremadamente angustiante, ¿sí? Porque ella lo hizo de una manera lo escribe de una manera muy dramática. Pero entonces cuando empezamos a mirar las fuentes y eso, no es que estaba llena de piratas, bueno, sí está llena de piratas en las costas, como todo. Sin embargo, gran parte de estos nombramientos también responden a los intereses políticos de la época. Sí, Pedro Gual, si bien tenía una proximidad con Simón Bolívar, no era tan profunda con la que él tenía con estos corsarios, que de hecho él se los trae de Estados Unidos, o sea, él no los encuentra, pues él los convoca desde ahí. Justamente Cartagena representa, el asedio de Murillo o la toma de Murillo representa una de las partes más importantes sobre este personaje, porque ahí es donde un segundo momento donde se empiezan a expropiar estas embarcaciones por parte de Luis Brión y de Simón Bolívar. Pero hay algo que me parece muchísimo más interesante, es como estos corsarios, estos piratas, etcétera, y hablo de piratas porque muchos actuaron al margen de la ilegalidad, utilizaban eventos extremos como huracanes, tormentas, etcétera, para cruzar y hacerse pasar por muertos con los españoles.
Auri no fue la excepción. Yo creo que Auri fue el que primero implementó esa estrategia y puede sonar muy ficcional, pero realmente ocurrió. Y bueno, vengo de una isla donde siempre hay huracanes, entonces sé de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, llega Pablo Morillo a Cartagena, ¿sí? En el asedio de 1815, en la plaza, ¿sí? Y esta escuadrilla, bueno, Auri estaba recién nombrado, ¿sí? Y no tenía como no había tanta gente para todo lo que implicaba un asedio español en ese momento. Además de que otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que Pablo Morillo lo que hace es capturar todas las embarcaciones con lo que hoy sería Barú. Entonces él captura las embarcaciones y lo que hace es que ya gran parte de lo que es Cartagena, o por lo menos la marina pro-republicana, ya no tenía con qué moverse. Aquí, como muy bien lo mencionan, Pablo Morillo entra con 10.000 hombres, ¿sí?, a dicha plaza, y la escuadrilla militar era tan pero tan reducida que el único plan que se les ocurrió fue cruzar Haití. ¿Por qué? Porque Haití ya era uno de los pueblos libres y con los que se supone Simón Bolívar ya estaba empezando a hablar, entre comillas. Entonces, claro, el asedio empieza en octubre y ellos cruzan a partir de diciembre, en medio de un huracán, para despistar a los españoles. Entonces, ellos cruzan en ese periodo y llegan el 6 de enero a Los Cayos, ¿sí?, a la reunión de Los Cayos, que esa es la reunión donde se define cuál va a ser el apoyo militar que le va a prestar Haití a lo que es la liberación de la Nueva Granada. Sin embargo, a Auri se las cobran, ¿sí?, porque cuando llega la mitad de la embarcación estaba muerta. ¿Sí? Entonces, eso fue uno de los tantos conflictos político-militares que se generó cuando se dio este asedio de lo que es la plaza de Cartagena en 1815. Aquí hago una cuña de un lanzamiento en la Feria del Libro. Ajá. De un libro que escribió justo... Cuño Bonito. Cuño Bonito. Buenísimo. En español. Ya está disponible en línea por si les interesa mucho. El libro se llama El Retorno del Rey y es cuando él la retoma de Cartagena. Sí. Ahí botaron un dato muy interesante. Qué pena ahí hago esta... Sí, de una. Esta interrupción. Pero hay algo muy interesante y hicieron un cálculo. ¿Cuántas tropas vinieron desde España para la Reconquista? 14.000. Ese movimiento de tropas en el Atlántico solo hay un hecho que lo supera: el desembarco de Normandía. No, el desembarco no. Imagínense eso, para darnos un poco una idea de la cantidad de tropas que llegaron acá y de lo importante que va a ser esto. Muy importante. Está totalmente gratis en la página del ICANN, porque eso es una publicación del ICANN, Retorno del Rey. Y quedaron que dentro de algunos meses, creo que lo van a publicar ya en físico. Bien, pero muy interesante ese episodio. Qué pena. No, al contrario, me parece buenísimo porque ese libro me gusta, pero no me gusta cómo hablan de Auri. Entonces, sí, porque de hecho ese libro es interesante en la medida en que le da otra mirada a lo que es el corsariato francés en ese momento. De hecho, Pablo Morillo, viendo que los franceses eran los únicos enemigos, yo no les voy a mentir, los franceses eran los únicos enemigos de esa época, jóvenes franceses que habían acabado de llegar de una revolución napoleónica. Pablo Morillo les dice, bueno, pero retírense, ustedes ya perdieron. Y al contrario, nunca hubo una declaración de rendirse de esta población francesa en Cartagena. Y eso me parece muy curioso porque de hecho de estos militares franceses fueron muy pocos los que quedaron en la Nueva Granada. La mayoría se dispersaron después de este hecho en Haití. Bueno, entonces aquí lo que les decía, Pablo Morillo, esto es un mapa de Cartagena del siglo XVIII, si no estoy mal, sí, del siglo XVIII, me encantó muchísimo porque justamente delimita las fronteras marítimas, militares, ¿sí? Entonces, bueno, lo que les comentaba, Pablo Morillo le exige a Auri, creo que me estoy adelantando un poco, le exige a Auri retirarse, ¿sí? Y definitivamente ellos se niegan.
Entonces, en ese mismo año, en ese momento no se anunciaban los huracanes, sin embargo, había una noción de en qué momento podría entrar un huracán por el mar, y Aury la tenía súper clara, y es ahí donde yo voy, cómo se ha configurado el conocimiento ambiental en el siglo XIX, ¿no? Y más con temas de guerra. Entonces, lo que les decía, él cruza con estos cartageneros hacia Haití. Sin embargo, cuando llega a Haití es que empieza todo el conflicto gigante con Bolívar, ¿sí? Y con Luis Brión. Luis Brión era curazaleño, era compañero de Bolívar, ¿sí? Y hoy en día lo más curioso es que Luis Brión tiene, creo que un poco más de reconocimiento que Aury por las acciones que emprendió militarmente en el mar. Sí. Bueno, lo que te decía, el finge su muerte. Entonces, bueno, llegan a los cayos de San Luis, que es donde se hace este mapa de Haití me encanta, desde el siglo XVIII, XIX. Bueno, llegan a este cruce, empieza el primer pacto, pues, entre los corsarios, que era les voy a decir, los corsarios eran una línea política en esa mesa. Los corsarios no eran solamente militares, los corsarios también tenían poder de decisión frente a cómo se tendría que liberar la Nueva Granada. Estaba Simón Bolívar, estaba Brión, bueno, los que llamaron pues patriotas en ese momento, porque otra consideración es que Bolívar decía que ningún corsario se podría llamar patriota. Así lucharan, así pelearan, no era la finalidad. Entonces, en estas mesas, voy a poner estas mesas de diálogo. ¿Esos cayos son tan de San Andrés? No, son de Haití. ¿Haití? Sí. Pero una pregunta que no me queda tan claro. ¿Qué es un corsario? O sea, ¿me puedes ayudar a ¿Qué es corsario? Ok. A ver, en la historia criminal del mar, voy a ponerlo así. No, sí y no. Porque los corsarios sí tienen una legitimidad en el mar, ¿sí? Los corsarios sí pueden actuar a favor de una bandera. Los piratas no, los piratas pueden ser capturados, y además de que hay varias categorías, ¿no? Hay corsarios, bucaneros, filibusteros, etc. El corsariato es una figura militar propia, que no hace parte de esta estructura del Estado, ¿sí? Sino que es como un tema de informalidad, ¿sí? El corsariato no hace parte del Estado propiamente, aunque cuando vemos casos como el de Aury nos damos cuenta que sí hacen parte de un Estado indirectamente. Y la otra cosa, el corsariato actúa a favor de beneficios económicos y de expansión territorial. Es decir, no solamente Aury actuó con la idea de liberar la Nueva Granada y recibir recursos, sino también de extenderse hacia zonas de Estados Unidos. Por eso me parece muy importante describirlos como un personaje de fronteras, ¿sí? Un personaje binacional. El corsariato es una figura militar, actúa desde la informalidad, y además de eso, el corsariato tiene como varias etapas, ¿no? El corsariato llega a la Edad de Oro, así lo llaman, durante las independencias. ¿Por qué? Porque la gran parte de las marinas republicanas no tenían con qué solventar esa demanda de militares. Hay un tema aquí, y es que como estados, por ejemplo los centroamericanos, o sea, muchos estados nunca se prepararon para crear una marina, por ejemplo, como la inglesa, que fue la más grande. ¿Qué pasa con el corsariato? Cuando empiezan estos problemas con los patriotas, la mayoría, alrededor de 1820, que se empiezan a formar los estados nacionales, empiezan a ser acusados por piratería. De hecho, Aury es acusado por piratería después de que muere, después del 21. Si antes él no lo acusan de piratería. Todos estos corsarios que participaron en la guerra de independencia al final fueron acusados por piratería después de su muerte o después de que ya no se encontraban en los territorios. Yo les hago una pregunta, esto es una generalidad. ¿Por qué Codazzi, siendo parte de estas tropas corsarias, un italiano, porque también habían full italianos en este asunto, no fue acusado por corsariato? Porque gran parte de estos corsarios se rinden y hacen parte de lo que serían las marinas republicanas, las que conforma Padilla, ¿sí?
Entonces el corsariato tiene un tránsito, pues el corsariato nace en la Edad Media y nace, como le decía el señor, como una forma de piratería, solo que una forma de piratería que estaba legitimada en la Edad Media, pero ya más adelante que empiezan todos estos sistemas coloniales, ya empiezan a generarse cierto tipo de cosas y cierto tipo de fricciones. Haití me parece muy simbólico cuando hablamos de piratas y de corsarios, porque en Haití, bueno, esto no es tan ficcional que digamos, pero en Isla Tortuga se empiezan a gestar los primeros sistemas de piratería en el mundo, ¿sí? Los bucaneros, a pesar de que las películas, a pesar de tantas cosas, han puesto a los piratas en una posición un poco caricatural. Existe una sociedad bastante establecida para esos periodos y eso lo permite el corsariato. El corsariato permite que no solamente se preste un servicio particular a las banderas, sino que estos más adelante se vuelvan militares y políticos. ¿Quién se iba a imaginar que Aury va a ser un gobernador de una isla gringa? ¿Sí? No, de dos, de Amelia Island y de Galveston, ¿sí? Entonces es también ese tránsito político. Para mí, si me preguntan, el corsariato es de las figuras más complejas que pueden existir, ¿sí? Más por el tema de la criminalización en el mar, más por el tema de cómo es que los estados contratan estos servicios, ¿no? Si los contratan al margen de la criminalidad o si los contratan al margen de realmente construir unas marinas, como se ha planteado, o simplemente fue un servicio y al final estos empiezan como a, voy a decirlo así, como a ir en contra de lo que se estaba planteando. ¿Qué pasa con Bolívar? ¿Qué pasa con Brión? ¿Qué pasa con todos estos patriotas? Estos patriotas nunca estuvieron de acuerdo con la figura del corsariato. Sí, esto es un tema bastante amenazante para ellos en los cayos de San Luis, en el momento en el que negocian, porque estos corsarios, que ya eran reconocidos como militares, exigen descentralizar la campaña. Es decir, que Bolívar no fuera la cabeza de esta campaña de independencia. Y así, textualmente lo dicen las fuentes, que es lo más curioso. Y Bolívar frente a esto dijo, no, o sea, la campaña tiene que tener una cabeza y esa cabeza somos nosotros. O sea, es que eso fue un conflicto, una tensión que empieza en 1812 y se acaba en 1821, cuando muere Aury. Antes esa tensión continuaba. Y la otra cosa es que en estas islas, en San Luis, Aury plantea el escenario de que hay unas islas en el Caribe occidental, ¿sí?, que está repleta de ingleses y más adelante repleta de españoles, porque Aury es a los españoles. Esas islas, en el caso, o sea, bueno, Providencia, él habla de Providencia nada más. Entonces él dice, estas van a ser la pieza estratégica para tomarnos Centroamérica. Sí, él lo dice en el 16, ¿sí?, y es totalmente ignorado. ¿Sí? Él dice, en este marco de este plan estratégico, una de las formas de tomarnos esto es desde esas islas, desde esos puntos estratégicos. Sin embargo, él no fue escuchado, él fue totalmente ignorado y el conflicto con Bolívar ahí se intensifica más porque Bolívar le manda, bueno, Brión y Bolívar mandan a quitarle las embarcaciones por las muertes que causó durante el huracán. ¿Sí? Entonces, ellos dicen, no, ya es el momento, ya hay mucha violencia, ya hay mucha gente muerta. Entonces, ese fue un motivo. Incluso hay otro militar no granadino apellido Castillo, si no estoy mal, que dice que definitivamente hay que expropiar, voy a ponerlo en esos términos, las embarcaciones de Aury para poder trascender en la campaña. Y desde ese momento Aury se retira de la campaña por la liberación de la Nueva Granada. Pero pues hay muchísimos más detalles, porque en este periodo de tiempo lo que hace Aury es prestar servicio a lo que es Soto la Marina, ¿sí?, a un militar llamado Javier Mina. Sí, y Javier Mina empieza a recorrer con él todo lo que es Centroamérica. Incluso hacen unas tomas militares particulares, sí, muy violentas, la verdad. Sí, y en ese camino es que conoce a Codazzi. Hablemos de un Codazzi, no el Codazzi que conocemos en los libros, no el Codazzi de geografía. Estamos hablando de un Codazzi a los 23 años, que incluso lo más bonito de las fuentes es hablar de sus memorias. Las memorias de Codazzi, que están disponibles en la Luis Ángel Arango en PDF, hablan sobre cómo era esta juventud de Codazzi en el mar,
con corsarios e incluso hasta piratas, o sea, era una cosa impresionante. Entonces Auri, yo creo que hay más adelante, se me había olvidado esto. Esto lo hace el maestro Mabani Porfirio, ¿sí? Él hace una relación de lo que se negocia en los cayos, ¿no? ¿Sí? Entonces él habla sobre, en el texto habla sobre una donación previa que se le da a la Nueva Granada para que se libere esta campaña de independencia, ¿sí? Entonces este fue como el primer acuerdo, ¿sí? En términos militares, que se hace en esa reunión con Auri, aunque los corsarios en ese momento advirtieron que definitivamente esto era muy poco para lo que se tenía que librar. Entonces le pidieron a Alexander Petion en su momento que extendiera o que subiera el número de armas que iba a suministrar. Eso lo relata en ese artículo que es como de 1940, si no estoy mal, ¿sí? Más o menos. Y gracias a esta negociación, Petion se vuelve amigo de Auri, ¿sí? Se vuelven como allegados, y cuando llega la traición de Bolívar, esta es como una de las negociaciones más fuertes que puede existir en ese momento. Empiezan como a financiarse una campaña y otra. Entonces empieza incluso también una asociación con los caballeros de Baltimore para mirar cómo se iban a seguir beneficiando las campañas de independencia, que pues ya en el caso de Auri ya funcionaba con una bandera argentino-chilena, pero sus movimientos eran profundamente independientes. Sí, incluso antes de su muerte, Santander y Bolívar lo acusan de piratería. Sí, dicen que todo lo que él hizo no tenía legitimidad de después de 1816. Entonces, eso fue profundamente dramático, pero Codazzi nos demuestra en sus memorias otra cosa, que pues hoy sus memorias se ponen un poco en duda, porque todos los actas testamentarios de la hermana de Auri dicen que al final Codazzi no entrega los bienes de Auri que dejó en Providencia. Entonces, eso parece una telenovela mexicana, pero realmente es lo que ocurre en ese periodo, ¿sí? Traiciones, pactos, etc. Bueno, llegó mi parte. Como les mencionaba, Auri recorre gran parte del Caribe, entre esos Soto la Marina, Galveston, bueno, entre otros. Ahí traje una de las imágenes de Codazzi. Y una de las cosas donde hubo como más fuerza fue en Providencia, ¿sí? Los relatos de Codazzi hablan de que Providencia, literalmente, Providencia era la isla del pirata Morgan. Y cuando nosotros vamos a la oralidad raizal, bueno, aquí hay un compa isleño que lo puede decir muy bien, siempre se habla sobre esta fuerza inglesa en el relato. Bueno, también hicimos parte de esa estructura colonial, etcétera, pero en el siglo XIX, Auri llega a Providencia, llega con Codazzi y con un italiano llamado Constantin Ferrari, ¿sí? Que Constantin Ferrari es el que empieza a hacer las negociaciones con los españoles para desalojar la isla. En algunos textos he leído que la negociación fue un tema muy violento, sí, que hubo capturas, que hubo muertes, etc. Y en otros textos he leído, o bueno, en algunas fuentes he leído, que definitivamente fue algo súper pacífico, que Luis García, que en ese momento hacía parte de lo que era la isla, sí, el español que dirigía todas las tropas de la isla, dijo, bueno, ya les entregamos la isla. O sea, fue como algo que suena muy ficcional, aunque no creo que sea así, ¿sí? Entonces, después de Auri recorrer el Caribe, llega el 4 de julio de 1818 a Providencia, en esta campaña argentino-chilena, ¿sí? De hecho, pues, no sé, se me fue lo de la foto de la bandera, y cuando llega esta campaña empieza a establecer lo que sería un cuartel militar. O sea, ese fue el primer objetivo de la isla. La isla no tenía como un objetivo político, sino generarse un cuartel militar.